Vivir y lo haces entre pasillos. Las palabras, las ideas, los pensamientos, las acciones, los pasos que se dan, los que se dejan de dar, los que están pendientes, los olvidados, todo puede ser, pero no dejemos de cantar y no dejemos de comprender la esencialidad misma del arte amplio y del arte del día a día, del arte del despertar o del cerrar los ojos al final del día artísticamente. Y aquí tenemos a dos artistas en esta tarde, sí, y les habíamos propuesto un tema. El tema es el pasillo, el teatro, la vida, narraciones y lecturas. Esto es lo que vamos a tener con un amigo, un cari, un mashi de estos Andes, Patricio Vallejo Aristizábal, que ustedes ya le escucharon hace unas semanas atrás, y Verónica Falconi del grupo de teatro Contra el Viento. Bienvenidas, bienvenidos en plural, porque ustedes representan a mucha gente. Vero. Hola Gustavo, muchas gracias por estar aquí, permitirnos estar aquí otra vez, muy contentos. Qué lindo. Patricio, un abrazo grande. Igual, un abrazo para ti, Gustavo, agradecido por la invitación y contento también. Sí, como hemos dicho, estamos pues prestos, casi ansiosos a escucharles una narración, un texto, un algo, que ustedes mismos se encarguen de introducirnos a lo que vamos a escuchar y que en las 24 provincias del Ecuador se escuche con claridad lo que el grupo de teatro Contra el Viento nos va ahora a entregar a modo de una lectura dramatizada. Una lectura dramatizada, una lectura linda, sí, que tiene todo, a más de drama, lo otro. Así que vamos a escuchar qué nos han traído ustedes. Vamos a leer un par de fragmentos de dos obras que son muy entrañables de nuestro repertorio, en el repertorio de Contra el Viento. La primera es un pequeño monólogo de la madre de la flor de la Chuquiragua, este personaje que ha sido tan grato y tan generoso para nosotros, un personaje con el que hemos tenido el privilegio de encontrar a cientos, a miles de espectadores en muchas partes del mundo, desde pequeños pueblos de los Andes ecuatorianos, barrios de las ciudades, hasta grandes capitales del teatro en Sudamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa. Y el otro es un fragmento que lo dice Desdémona. Desdémona, que es un personaje que nosotros tomamos de Shakespeare, pero nos inspiramos en el personaje de Shakespeare y construimos una obra que es nuestra obra, que la titulamos La canción del sicomoro. Este personaje todavía está en nuestro repertorio y tiene de alguna manera esa posibilidad de encontrar el discurso de lo femenino frente a un hecho que ojalá de a poco la humanidad erradique para siempre, que es el femicidio, ¿no? En la historia de Shakespeare, Otelo, este guerrero árabe de piel oscura que se enamora de la princesa veneciana Desdémona, por una intriga horrible termina asesinándola por celos. Esa es la historia de Shakespeare. Nosotros arrancamos solo el espíritu del personaje, nos creamos la fábula de que qué pasaría si Desdémona vuelve del sueño de los muertos y se pregunta qué pasó, cómo fue que las manos de mi amado fueron tan violentas como para quitarme la vida. Y entonces en ese juego
del teatro. Desdémona vuelve del sueño de los muertos y se encuentra con Otelo y con Iago, que son los otros personajes de esa tragedia. Entonces vamos a leer un fragmento de La Flor de la Chuquiragua y un fragmento de la canción del Sicomoro. Qué lindo, gracias. Creo que La Flor de la Chuquiragua es quien desea salir primero a escena para luego hacer un alto musical que José Luis nos tiene preparado y que al parecer va muy pegadito con el tema de La Flor de la Chuquiragua. Bienvenidas, bienvenidos a este momento teatral, radial. Se abre el telón, José Luis Bolaños, y damos un fuerte aplauso para escuchar esto que a continuación viene. A las orillas. Después vino uno que de parte de la embajada a contarme todo esto. Ahí fue que me dijo que como estuvo muy poco tiempo en el ejército, que por eso no se había ganado ningún sueldo ni nada. Y como es bien caro traerle el ataúd para acá, que le enterraron por allá nomás. Y que ni sueñe con indemnizaciones ni nada, porque la plata la necesitan para acabar con los malvados de todo el planeta y para luchar por nuestra seguridad. Eso me dijo, que estaban peleando por mí y por mi seguridad. ¿Qué va a ser cierto eso? Si ya mismito viene el coronel ese y me bota a la calle y nadie va a hacer nada por defenderme, ni ellos ni nadie. Y ahora viene usted con ese señor de la cámara y me sale con que mi hijo es un héroe, que debo estar orgullosa, que sonría a la cámara, que la libertad de expresión está segura con luchadores como él, que mire a la cámara cuando hable y que hable despacio. Y yo digo, ¿por qué todos están contentos? Los de la embajada están contentos. El coronel de la policía está contento. Usted y el señor de la cámara están contentos. El país está contento. El mundo está contento. Y yo soy la única estúpida que está triste porque le mataron a mi hijo. En una guerra de mierda, en un desierto de mierda, para que todos estén orgullosos. Disculpará nomás, pero que se vayan todos a la mierda. Mientras la madre dice este texto, se escucha lejano el tema anterior. Después, todo se silencia. Ella queda estática por un largo tiempo. Finalmente, ella se acurruca en un rincón del escenario, en tanto se mira la marcha del hijo a la guerra, a la muerte. Y no hubo olvido. Sin embargo, debemos traer a reflexión que este tipo de elementos en el teatro son de una fuerza huracanada porque despierta conciencia y claramente mueven los sentires más profundos, que es la vida y la muerte, y más descrito por una madre. Cuando has salido a escena con este personaje, Vero, tú con esa interpretación en la voz de arcilla de la madre adolorida que se pregunta todo, que cuestiona todo, que manda al Cairo y más allá a la mierda todo, sí, y claro, porque no le van a traer nuevamente a su hijo, porque cuestiona también las guerras, es decir, es una madre cuestionadora. Pero tú, ¿qué
sientes en tanto vas describiendo todos esos momentos de esta madre que de seguro habrá tenido un nombre? Pues sí, hasta ahora ella siempre está como la madre. Y cuando digo el nombre de este personaje, que es la madre, siempre pienso como en una montaña, ¿no? Que cobija, ¿no? Al pie que estamos todos. Y ahora, cuando nace este personaje, la obra en el 2007, como que tenía muchas imágenes de mi abuela, de mi bisabuela, eran más bien mujeres campesinas, ¿no? Que iban a cosechar el chocho, el maíz. Pero ahora, tantos años después, ya también se me pasan los tantos rostros de muchas madres, por ejemplo, en Argentina, que se me acercaban, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, ya no las abuelas, sino las madres de Plaza de Mayo, a decirme que esta es una denuncia por sus hijos desaparecidos. O en México, ¿no? También las madres, en Colombia, aquí mismo en las zonas rurales, se acercan a contarme las historias. En Cuenca, me acuerdo, ¿no? En Dele. En Cañar. Se acercan a contarme en Cañarse. Se acercan a contarme las historias de sus hijos, que sí, mi hijo también se fue y hasta ahora no sabemos dónde está, o me enseñan los retratos y dicen, sí, mi hijo se murió, o cosas así, ¿no? Que entonces se me pasan los tantos rostros de esas mujeres, entonces yo me siento como aliada, entonces cada vez que digo estos textos es como la primera vez. Yo sé que es mi denuncia, sé que es mi grito, sé que esto sigue pasando y es mi manera de estar políticamente, ¿no? Luchando y ser solidaria, ¿no? Claro, es una acción claramente política porque el arte, el buen arte, el profundo, el esencial, es acción de vida y la acción de vida es política porque la inacción de vida es apolítica. Si alguien quiere decirse apolítico, no debe hacer nada en nada. Exacto. Entonces quedarse guardado en un cajón o dentro de un cartón. El dramaturgo escribe, describe, crea o dirige. Además, se inspira y en este caso, este drama, esta historia, este relato de la madre, de las madres, cómo fue creciendo en Patricio Vallejo Aristizábal, cómo se fue construyendo en concreto. Mira, La Flor de la Chuquiragua, como espectáculo, fue estrenada en 2007, pero tiene una historia anterior. En 2003 se dieron ciertos sucesos que a mí sensiblemente me afectaron, que me llevaron a escribir un cuento. Este cuento surge o parte de 3 imágenes que para mí fueron muy potentes, que aparecieron en la televisión. Te habrás dado cuenta que hay un personaje al que se refiere la madre, ¿no? La historia de La Flor de la Chuquiragua es la de una reportera que entrevista a una madre que ha perdido su hijo en la guerra de Irak. Pero bueno, la primera imagen era la de una madre que estaba, una viejecita que estaba a las afueras de una gran cantera, y ella con un combo, perdón, rompía unas piedras y las volvía ripio. Y la gente de la empresa esta enorme, más por piedad, que le compraban, le pagaban nada por una bolsita, todo un día de golpear para sacar una pequeña bolsa de ripio, cuando a un lado estaba una cantera con esos molinos enormes sacando toneladas a la roca de la montaña. Esa es una imagen que a mí me golpeó fuertemente, sobre todo por la dignidad de esa madre. Ella no fue a mendigar, fue a ofrecer a una empresa que producía materiales para la construcción su pedacito de piedra. La otra imagen fue un reportaje que también una muchacha de un canal de televisión hizo a madres cuyos hijos estaban peleando por el ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak.
no eran hijos que habían fallecido. Sin embargo, me pareció muy ruin esa irrupción para entrevistar a madres dolidas, claro, que respondían sobre está peleando por qué ejército, dónde queda ese desierto de que estamos hablando. Además, en ese año hubo unos sucesos que fueron para mí de una paradoja cruel. Por un lado, el Ecuador, que vivía una diáspora dolorosísima, 1 de cada 4 ecuatorianos se fueron a España, a Italia, a los Estados Unidos, y mientras aquí se organizaba Miss Universo, una empresa del actual presidente de los Estados Unidos concibió que Quito era una ciudad para ser Miss Universo. También habíamos clasificado por primera vez a un mundial de fútbol. Todas esas paradojas fueron cocinando este cuento, que después de un par de años, Vero lo tomó y lo interpretaba como una narración, como una cuentería oral. Yeah. Lo contaba. Y yo, cuando la veía hacer ese trabajo, me di cuenta de que el cuento tenía unas posibilidades escénicas muy fuertes. Entonces lo fuimos reelaborando y al final de varias versiones terminó siendo una obra en la que se juntaban 3 personajes. La madre, que nunca le puse nombre porque terminó siendo muy genérico. ¿Cuántas madres vieron partir a sus hijos en busca de un sueño? O tal vez en busca de algún recurso para después volver, quién sabe, cuánto dolor. Y el ángel del hijo muerto y el ángel mensajero, yo le llamé el ángel mensajero a esta periodista que llegaba a entrevistar y hacer un reportaje con nuestra madre. Mucho tiempo después, o algunos años después, tuvimos la suerte de presentar esta obra en los Estados Unidos, y algún investigador o una investigadora de una universidad, no me acuerdo ahora mismo, en Siracusa, en el estado de Nueva York, Gail Bullman, hizo una investigación y descubrió que en la guerra de Irak, no en el ejército norteamericano, sino en las empresas de seguridad, porque ya el ejército no actúan estas empresas que contratan mercenarios. Habían sido enlistados y fueron a morir a la guerra, a esa guerra inmunda en donde se inventaron que un país tenía armas nucleares y justificaron devastar a Mesopotamia, donde nació la civilización. Y entonces supimos que hubo cerca de 500 ecuatorianos que a cambio de una green card, si después de un año de sobrevivir en el desierto, les daban la residencia en Estados Unidos, y se enlistaron una cantidad importante de ecuatorianos, la mayoría terminaron muriendo. Entonces, sin saberlo, había escrito algo que cuando lo presentamos en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, los críticos vieron como si se trataba de un documento teatral, cuando en realidad era una ficción. Nosotros construimos estos personajes desde la imaginación, pero a veces resulta que la realidad es más terrible que la propia imaginación. Los caminos que llegan cuando se trabaja acertadamente con la percepción real de lo que pasa, de lo real, se llegan a las conclusiones ya en el arte o ya en otras actividades humanas, como tú describes. Es decir, coincidió que la obra, que en principio no fue inspirada en ese nefasto momento de la historia de la humanidad como la guerra de Irak, fue coincidentemente una consecuencia. Es decir, la gente que veía se reflejaba en ella, las madres, los hijos y demás. José Luis, había por ahí algo del Titicaca, y yo creo que para pasar al otro momento de esta interesantísima charla, de esta comunicación que agradecemos mucho al grupo de Teatro Contra el Viento, vamos a escuchar, vamos a irnos al Titicaca a ver qué nos ofrece esas aguas y esas orillas. Por la radio de la Asamblea Nacional.
Pues así aprendemos, y al aprender comprendemos, valoramos, tratamos de mejor manera aquellos temas que desconocíamos. Y en esto nosotros salimos gananciosos en esta tarde con la presencia de Patricio Vallejo Aristizábal y Verónica Falconi del grupo de teatro Contra el Viento. Las cometas se elevan con el viento. ¿Se elevarán las cometas contra el viento, Vero? Pues sí, porque yo he sido una cometa elevándome contra el viento. Así que sí, siempre y cuando haya un niño que la sostenga, que sostenga ese hilito, volará. Ya. Seguro. Escucharon, ¿no? Clarísimo. Se eleva porque se eleva. Siempre que haya una criatura que esté allí alando, que esté atento al vuelo. Y Patricio, ¿será que contra el viento es a veces similar a contra la marea? Bueno, cuando nombramos al grupo de esa forma, hace ya larguísimos 34 años. Bellísimos años, sí, ¿no? Claro. 34 y está. Pues el sentido que tenía el nombre iba un poco por otro lado. Te cuento rapidito, es una leyenda ya en el grupo, cómo surge el nombre. Nosotros habíamos nacido más que como un grupo de teatro, como un lugar donde queríamos experimentar en el arte del actor, queríamos renovar el teatro ecuatoriano que se hacía en ese entonces, a inicios de los 90, muy pretenciosos y arrogantes nosotros, pero en un momento decidimos hacer nuestro entrenamiento en Rumicucho. Nos fuimos de ahí, en ese entonces la mitad del mundo tal como la vemos ahora no existía y llegar a Rumicucho era una tarea impresionante, atravesar esas toneladas de polvo de las canteras que están cerca, pero finalmente llegamos en este lugar tan fuerte, tan místico también, y empezamos a hacer nuestro entrenamiento y después de un tiempo, como suele ocurrir en ese sitio, que es un Pucará, probablemente es del Pucará Inca más septentrional, más al norte que se haya encontrado, y empieza a levantarse un viento muy fuerte, tanto que levantaba las piedritas que nos golpeaba la cara, y fue como una experiencia extraña, y el rato menos pensado, sin darnos cuenta, sin hacernos señales ni conversarlo, estábamos los 5 que estábamos ahí, los 5 fundadores de Contra el Viento, estábamos parados sobre el muro que da, ese muro enorme que da hacia la quebrada, una quebrada profunda, y el viento nos abrazaba, y fue una imagen para mí muy grata porque estábamos todos como poniendo el rostro hacia el viento con los brazos abiertos, y bueno, se acabó el ensayo, fuimos a San Antonio, nos comeríamos tal vez un hornado y nos pedimos unas cervezas, y en ese momento se me ocurrió que podríamos nombrar al grupo de alguna forma, y casi yo creo que fue espontáneo para todos este nombre de Contra el Viento, pero el Contra el Viento nació como esta sensación placentera, grata, de cuando uno recibe el viento y se siente abrazado, ese viento que es atrevido, que se mete por todos los rincones de tu cuerpo, ese viento que los niños buscan cuando sacan la cabecita por la ventana del carro, por lo grato que es. Pero con el paso del tiempo y la mayoría de lectura que la gente le daba a ese nombre, nosotros comprendimos también que a la par de esta sensación grata de estar contra el viento, también implicaba ese esfuerzo humano para sobreponerte de tus circunstancias, para sobreponerte a los vientos y las mareas que muchas veces son muy contrarias, y esta capacidad, esta entereza, esta rebelión que los seres humanos tenemos para dar un paso más, aun cuando el piso sobre el que nos asentamos sea precario como las arenas movedizas. Entonces entendimos ese doble sentido del Contra el Viento. Por un lado el sentido placentero, pero por otro lado ese sentido de terquedad, de necesidad de seguir caminando a pesar de todo. Y ahí viene la explicación que Vero nos daba, que la cometa sí se eleva contra el viento, porque toma de él
ese impulso y sube. Y los niños transformados en varones, en mujeres, en generaciones de perseverancia, hacen que después de 34 años, contra el viento, esté listo a seguir siendo abrazado por esa ventisca que refresca, o también demandando enterezas de capacidades y voluntades para continuar en el paso del arte. El Ecuador les agradece, sí, todos y todas las que les vamos conociendo y valorando mejor, también les agradecemos a través de lo que escuchamos, de que nos enseñan y de todo el tiempo que han entregado en las obras de teatro que indudablemente han despertado nuevas sensibilidades. ¿Qué pasaba en el teatro antes de estos siglos y momentos? O sea, se habrá hecho teatro allá en Rumicucho, se habrá hecho teatro allá en las faldas del Chimborazo. Se veía que los puruáes se reunían en una noche y salían a las explanadas a describir sus sensaciones teatrales, o en Otavalo. ¿Qué se sabe de la arqueología teatral, por ponerle un nombre, querido Patricio? Bueno, el teatro yo creo que nace con la cultura, con lo humano. Siempre, de alguna manera, tuvimos la capacidad de, a través del cuerpo, a través de la voz, cuestionar, preguntarle al universo sobre sus misterios y después transmitirlos a personas que se reunían alrededor de esta figura. Yo creo que el teatro, como esta ceremonia en la que se va revelando los misterios del mundo y de la intimidad humana, nos ha acompañado desde siempre. Entonces, desde esa perspectiva, yo no encuentro ninguna cultura ni ninguna tradición que haya estado ausente de esta experiencia de construir a través del cuerpo y de la voz, de las danzas, de los cantos, de estos lenguajes que hacen el teatro, el espacio escénico. Digamos que el teatro, tal como lo conocemos ahora, o tal como Occidente lo concibe, probablemente no haya encontrado documentos específicos que puedan asegurar o no su existencia. Yo creo que la arqueología ha encontrado algunas representaciones en donde probablemente chamanes, danzantes, narradores estaban en estados de representación cuando fueron concebidas estas pequeñas estatuillas. Pero lo que sí existe fue lo que los cronistas registraron, cronistas que llegaron en el momento de la conquista y que lograron escudriñar lo que suponía la cultura que estaban dominando. Y es evidente que, por ejemplo, en el caso de los incas, que se había desarrollado formas teatrales incluso mucho más complejas y elaboradas. De todas maneras, a mi manera de ver, yo creo que uno puede encontrar, si es agudo, si trata de mirar más allá de lo simple, ciertas pervivencias en la fiesta especialmente andina o en la fiesta amazónica, de lo que pudo haber sido un teatro ancestral. Está ahí en esos pies, en esas manos, en esas melodías que se dicen en los personajes de la fiesta andina, que sí es cierto que son personajes que ya han utilizado esta estrategia de usurpar, si quieres, las tradiciones occidentales para traducirlas a sus propias tradiciones. Pero yo encuentro ahí, nosotros vivimos en un pequeño pueblito aquí en las afueras de Quito, donde permanentemente, en La Merced, en Alangasí, permanentemente hay representaciones teatrales. Está la paya, que es un títere gigante. Están esos vestuarios, el sacharruna, el ayahumac,
que yo pienso que dan cuenta de algo más que solo el Corpus Christi o la Semana Santa o aquella fiesta ya amestizada. Sin embargo, pienso que el desarrollo de lo escénico en nuestro medio, en el actual Ecuador, ha sido marcado no tanto como una estrategia estética o poética como fue desarrollándose en otras culturas. Yo creo que el teatro, las formas teatrales, ya en la colonia y todo lo que vino después, estuvieron muy vinculadas a procesos políticos. El teatro fue un recurso político. Lo que sí sabemos es que se hacía un teatro muy barroco, de plaza pública, eso lo podemos ver, un teatro que movilizaba decenas de actores, bailarines, cantantes, que con vestuarios coloridísimos, con elementos muy elaborados, ocupaban las plazas. Y bueno, a partir de ahí, pues nuestro teatro ha alcanzado una diversidad enorme. Yo creo que hemos llegado al siglo XXI muy cargados de una enorme tradición que somos capaces de recuperar e integrar, pero también estamos como siempre, con una enorme capacidad de integrar al universo entero, al mundo entero, a todas las culturas. Yo creo que el teatro ha logrado lo que ni la política ni la economía ha conseguido, que es esta suerte de mestizaje global, esta capacidad de poder integrar al otro sin despreciarlo, sin rechazarlo. El teatro integra disciplinas artísticas, el teatro integra formas culturales que provienen de distintas partes y todas logran acoplarse y convivir en un espectáculo escénico. Nosotros podemos utilizar bailes populares, podemos utilizar textos o cantos del Corán o de tradiciones lejanas de Oriente y al mismo tiempo construir personajes muy de la actualidad. Y eso pasa en todo lado. A mí me llega, en algún momento llego a pensar que teatro es un poco la utopía que la sociedad humana debería poder conquistar, esa utopía de tolerancia, de respeto, de convivencia, de poder incorporar todas las tradiciones culturales y poder construir algo que podríamos llamar la experiencia de lo humano. Viva el teatro. Viva. Y vive el teatro. José Luis, un pedacito antes de pasar a la última lectura, que nos ha quedado corto el traje, ahora las sábanas mejor, ¿sí? Un pedacito de disección. Esta disección es un poco lo que Patricio Vallejo Aristizábal nos conversaba sobre el teatro en los Andes. Pero ahora no queremos irnos sin escuchar algo de esa obra bella que mencionaba el femicidio en manos o de manos de quien le amaba profundamente a Desdémona como Otelo. Pero esta es una versión de Patricio Vallejo Aristizábal. Escuchemos. Escena cuarta. Desdémona aparece en su habitación, mira el lecho destendido, acaricia las sábanas y la almohada, luego las toma y ejecuta con ellas una danza dolorosa. La fuerza bruta vino de Creta en forma de toro, pero la treta del hilo en el laberinto no pudo salvar al amor. ¿Acaso fue mejor que el irremediable destino haya sido roto, dejando mi canto silencioso, mi danza sostenida y mi sonrisa seca y sola en el jardín de piedra? Sin preguntarme nunca qué queda más allá del horizonte, sin ver que el fin de todo quedaba demasiado cerca. Que mi muerte haga visible que se puede ser sin más, sin ser de nadie. Y mientras tanto se atraviesa la vida por la ventana, y cuando asomo la cabeza para ver hacia afuera, ¡ay!,
no veo más que guerra ciega entre cristianos y moros. Debo confesar que tengo miedo. Si soy yo, la misma Ifigenia en navío de muertos, embarcándome de nuevo en el río del tiempo, que mi cuello de cisne sea ofrenda y mis plumas danza en el rito. Canta mientras va cayendo desfallecida. Desdémona deambula por el escenario como si fuera un espíritu atribulado. Aparece el espíritu de Shakespeare. Con ese hubiera sido lindo seguir escuchando. Gracias por haber venido a Entre Pasillos y Alegrías, Patricio, Vero. Un abrazo grande desde la musicalidad de los Andes y del sentimiento claro en defensa de la vida con arte. Otro día volvemos a invitarles y ojalá puedan estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un honor estar acá y sí, otro día podemos venir solo a leer, puede ser. Qué belleza. Patricio. Sí, encantados. Siempre lo pasamos muy bien. Es un diálogo que nos resulta entrañable y que de alguna manera nos permite también encontrar a esos oídos atentos que están desperdigados por el territorio de nuestro país y poder contarles sobre lo que es esta vida nuestra, la del teatro. Muchas gracias. Sumaguyay, Yupaychani, abrazo grande, fuerte, permanente. Muchas gracias a las 24 provincias y a todas y todos y todes los que escuchan y seguirán escuchando y mirando este programa. Buena tarde, buena vida.